Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Padre Celestial, Abad Yahweh, en este día realmente en el cual estamos viviendo tiempos muy difíciles aquí en la tierra, pero todo estaba escrito y todo tenía que suceder para que todo se acontezca. Realmente, como nos hablaba en el libro en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos hablaba de la apostasía. Entonces, ahí nos estaba hablando de todas las cosas que tenían que suceder en estos tiempos. Nos estaba preparando ya nuestro Padre Celestial para que nosotros realmente hagamos las cosas correctamente en nuestra vida, para que realmente asumamos nuestra propia responsabilidad, nuestro propio pecado si lo estábamos cometiendo. Pero para todo ello hay una salvación, y la palabra es arrepentimiento. El arrepentimiento es la única palabra en la cual nosotros podemos encontrar la luz de la salvación, la luz eterna, no solamente nuestra, sino también de nuestras familias, de todo lo que realmente nosotros deseamos en nuestro corazón, no solamente de nuestras familias, sino de toda la humanidad. Por eso que Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos hablar de la palabra arrepentimiento. Y todo viene de lo alto, no es porque nosotros queramos hacer de esa manera, sino porque Él lo ha establecido así, que en los últimos años nosotros tendríamos que hablar de esa palabra maravillosa, porque es la palabra que realmente nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos y vamos a encontrar dentro de muy poco tiempo la salvación eterna. Nosotros sabemos que estamos en el año de 5773. Y para entrar en el primer día del séptimo milenio, nos faltan 27 años. O sea, no queda nada prácticamente. Porque el primer día del primer milenio es donde realmente vamos a vivir ya una vida eterna con nuestro Abad Yahweh. Vamos a vivir una vida eterna en ese hermoso lugar que es el monte de Moriah, el lugar que ha preparado nuestro Elohim para sus elegidos, para los que realmente buscan la salvación eterna, para los que hoy, en estos momentos, cada día se santifican más, que buscan la santificación en todo instante, no solamente físicamente, sino también mental, la santificación en los ojos, en el hablar, en todas las cosas que realmente vemos aquí en la tierra y hacemos aquí en la tierra. Esa es la santificación que todo siervo de Dios Yahweh busca. Y benditos sean los que cada día se santifican más, porque ellos verán el reino de los cielos. Muchos piensan o creen que porque están en una religión ya son salvos. Pero bien claro saben que las religiones están hechas por los hombres. Lo único que han hecho los hombres es engañar a los demás hombres, creando religiones o enseñándonos a idolatrar. Y bien claro dice en su palabra que nuestro Dios Yahweh detesta la idolatría, porque solamente hay un solo Dios que realmente creó los cielos y la tierra, Él le hizo con su palabra. Un solo Dios, la cual es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Y nosotros venimos de esa descendencia de amor que Dios dejó aquí en la tierra. Que le dijo a nuestro padre Abraham que él realmente iba a ser, o la herencia que le dejó, que realmente iba a ser su pueblo así como las arenas del mar o las estrellas que ven en el cielo. Nosotros sabemos claramente, hoy en día, porque no hemos quitado esas vendas de los ojos, no hemos quitado esas vendas que realmente nos pusieron.
esa religión creada, lleno de maldad, lleno de hipocresía. Esa religión que lo único que ha hecho es reunir a muchas religiones y unirlas en este tiempo, porque la apostasía ya está dado, pero hoy viene lo que se llama el ecumenismo, la unificación de todas las religiones, la unión de todas las religiones. Ustedes se verán, si no entran al mundo de la salvación, de la santidad, ustedes se verán ahí como realmente la unificación de la Iglesia Apostólica y de la Iglesia Católica Apostólica Romana van a unificar a todas las religiones, a todas en general, a todo lo creado por el hombre, para que realmente todos puedan estar unificadas y estén dentro de Roma, dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es su misión, su fin de ellos. Ustedes saben bien que existe el camino del bien y el camino del mal. Ustedes bien saben que realmente hay luz y hay oscuridad. Cada uno elige su propia libertad. Cada uno realmente sabe dónde quiere estar y qué lugar prefiere. Sé que muchos escogerán el mundo de la perdición, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, porque quieren la diversión, solo piensan en la avaricia, pero no se preocupan en su vida espiritual. Sabemos que tenemos un Padre que está en los cielos y su nombre es Yahweh, es Y-A-H-W-E-H. Sabemos que tiene su Hijo amado Yahshua, que vino aquí a la tierra, que vino con una promesa de su Padre a entregar su vida como un cordero, y su nombre es Yahshua, el Mesías. Él es el verdadero nombre de nuestro Padre y de su Hijo amado. Es así como realmente en estos últimos 27 años que quedan para concluir el sexto milenio, y en lo cual van a suceder muchísimas cosas, porque es así como nuestro Padre nos revela a sus siervos fieles, y en lo cual nos dice también que nosotros anunciemos la palabra del arrepentimiento, la palabra de su amor, de su misericordia a toda la humanidad. Pero Él nos decía bien claro en su palabra: serán los tiempos como el tiempo de Noé, que todos se burlaban, todos se mofaban, pero nadie quiso arrepentirse. Él construyó un arca, en un lugar altísimo, donde no había ríos, donde no había mares, todo era seco, y donde no podían llegar las aguas. Pero Dios lo que dice, sus promesas se cumplen. Hoy también, en estos últimos años, y antes de llegar al primer día del séptimo milenio, Dios Yahweh también nos dice que anunciemos la palabra del arrepentimiento, y que busques tú la santidad en tu propia vida, la santidad en la vida de tu familia, la santidad en todos tus hermanos, la santidad en toda la humanidad. Que ores por ti, por tu familia, por tus amigos, por tus hermanos. A nosotros no nos pagan, ni lo necesitamos, porque lo hacemos todo por amor a nuestro Padre Abba Yahweh, porque Él nos suple todas las necesidades. Él envía su maná a todos sus siervos fieles, a todos los que entran en santidad, a todos los que se injertan a la nación santa de Israel, a todos los que buscan su palabra, a todos los que buscan ese alimento de su amor, y todo lo que realmente viene de lo alto es lo que realmente cada siervo de Dios siente en su corazón, y Él pone palabras en los labios
para que nosotros podamos hablar de la verdad. Bien claro dijo que en los últimos días sus siervos iban a ser repudiados, avergonzados, burlados, mofados, apedreados y muertos. Pero no nos interesa, porque la muerte, con el hecho de hablar de la palabra del arrepentimiento, dice los que mueren en el nombre del Mesías Yahshua, dice que duermen porque muy pronto será la venida y todos verán la vida eterna. Todos están todavía en una edad realmente que sí van a ver todas las cosas que van a suceder, que nosotros no tenemos por qué hablar algo que realmente nuestro Padre no nos envía para decir aquí en la tierra. Pero lo decimos todo con amor, lo decimos todo con lo que Él realmente pone en nuestros labios, sus palabras, con todo lo que realmente queremos que cada uno de ustedes asuma sus propias responsabilidades de escoger el camino correcto o escoger el camino equivocado. Pero así es lo que nosotros hacemos, que realmente cada uno entienda que la venida del Mesías es pronto. Nos dice todo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Las anunciaciones, los días del fin, nos habla de que realmente es ahí. Cómo Él vendrá hacia nosotros. Cómo nos sacará de los lugares donde está lleno de plagas. Porque vendrán las plagas. Vendrían 7 años de la gran tribulación. Pero sus escogidos, los que son seados por nuestro Abad Yahweh, no les pasará nada, porque los ángeles estarán con ellos. Ellos estarán cubriéndonos con su resplandor. Pero todos aquellos que realmente han querido continuar en su vida mundana, ellos van a encontrar su propia respuesta, ellos van a encontrar su propia realidad. Ellos mismos van a encontrar todo lo que es lo malo en la vida, en su vida espiritual, porque su amor es eterno, porque su amor es lo que realmente vemos todos los días de nuestra vida en todo lo malo que sucederá aquí en la tierra. No, voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 24, en la cual nos dice cómo realmente podemos encontrar la salvación eterna, cómo realmente podemos establecer una vida en santidad de nuestro Padre Celestial, cómo podemos llegar a encontrar la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Voy a compartir su santa palabra, en el cual lo dice claramente: hay un lugar solo de salvación. Nos dice, en el nombre de nuestro Abad Yahweh, vamos a hablar su santa palabra, la salvación de los gentiles. Vamos a empezar del capítulo 11, versículo 11 al 24 del libro de Romanos. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si pues su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino vida de entre los muertos?
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que ya cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que ya por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí nos dice bien claramente nuestro Padre Abad Yahweh, nos dice de que realmente hay un lugar solamente de salvación. Él cuando nos habla del olivo silvestre, nos está hablando del pueblo extranjero, que no es de la nación de Israel. Está hablando de todo el mundo, está hablando de todas las religiones, está hablando de todas las personas que realmente no vienen a su presencia. Él está hablando que Él nos da la oportunidad. Él nos está revelando que realmente todos tenemos un camino de salvación. Cuando nos habla del olivo silvestre, nos está diciendo claramente que nosotros tenemos que buscar injertarnos al olivo natural, que es la nación de Israel. Es el único lugar de salvación. No hay otro lugar. No hay otra religión que tenga una salvación. No hay nada que realmente los pueda salvar si no están injertados como rama al olivo natural, que es la nación de Israel, que es su palabra, porque Él creó los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. Su amor es eterno en nuestras vidas. Su Hijo vino aquí a la tierra, y en la tierra fue santo, y ascendió a los cielos siendo santo. Con Él nos dice que hay una resurrección, porque todos los que están muertos y han muerto en la presencia de nuestro Dios Yahweh, así como murieron los grandes profetas, como Elías, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, y como todos los siervos de Dios, ellos duermen. Y en el séptimo sonar del shofar o de la trompeta, ellos resucitarán. Y todos los muertos resucitarán. Porque serán transformados. Porque hay una salvación eterna por parte de nuestro Dios. Y todos sus siervos que estemos aquí en la tierra, los ángeles que estarán acá con nosotros, que estarán aquí con nosotros en la tierra, ellos nos conducirán al lugar santo. Porque ellos nos sacarán. Porque no sentiremos ninguna de las plagas que dejan aquí en la tierra Satanás. Porque viviremos esa gran tribulación, donde los 3 primeros años y medio caerán, hasta los ángeles caídos estarán aquí en la tierra con nosotros viviendo. Si entre personas no podemos vivir por la propia maldad del hombre, imagínense ¿cómo será la caída de los ángeles caídos, que fueron echados del tercer cielo a las 3/4 partes de los ángeles que están en el segundo cielo? Ellos estarán aquí en la tierra. Y a los 3 años y medio restantes, el primer día mostrará su cara el anticristo. Y todos sabrán quién es. Y todos realmente
vivirán lo peor, porque será la gran ira. En esos 3 años y medio, muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Pero todos los siervos de Dios permaneceremos intactos, porque el resplandor de sus ángeles estará con nosotros. Por eso Dios nos dice, si realmente todos los días tú te estás santificando, santifícate más para que estés en su presencia. Santifícate más para que realmente el resplandor tuyo llegue a toda tu familia, para que os vean y sigan el camino de la fe a su amor, de nuestro Abad Yahweh, nuestro Creador. Es la única manera que nosotros podemos encontrar la salvación, y que su amor sea eterno en nuestros corazones, y que su amor viva por siempre en nuestra mente y en nuestros corazones, porque Él creó la Torá antes de crear al mundo. Por eso que la Torá vive en nuestro corazón, en nuestras mentes. Ya no pueden hacer nada, ya no pueden exterminar más, porque no podrían hacerlo, porque bien claro dijo, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Su Torá está en nuestro corazón y nuestra mente. Así no tengamos su palabra en la mano, pero lo tenemos en el corazón escrito, porque Él nos dejó en los últimos días que su palabra viviría en nosotros. Pero nosotros somos sus siervos, estamos al servicio de nuestro Padre, de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y todo lo que Él nos diga en revelación lo tenemos que cumplir, porque es un mandato de Él, y que por misericordia también estamos viviendo gracias a su santidad, a lo que nosotros hemos aprendido de su amor y de su misericordia en nuestras vidas. Nosotros hablamos porque realmente los amamos a todos como hermanos, porque nos lleva realmente a ese lugar tan hermoso que ha preparado, el monte de Moría. Por eso se llama monte More de Yahweh. Es un monte preparado donde realmente fue crucificado su amado Hijo, el monte del Gólgota, el monte de las calaveras, ahí donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, pero era la representación de la muerte del Mesías, era la representación de cómo iban a suceder las cosas, era la representación que tenían que caminar los caminos para llegar a ese monte, era la representación que él llevaba las leñas en su hombro, era el madero que realmente iba a llevar el Mesías en su hombro, era la representación de que Abraham alzó en sus manos un cuchillo, pero era la representación que ahí iba a morir su hijo. Era la representación cuando vio en la zarza, en los espinos, ver a un carnero y ver que realmente Dios había probado su fidelidad. Así fue, como fue probado todo lo que realmente antes de la muerte del Mesías Yahshua fue probado en las manos de Abraham. Era la representación como realmente él retiró a su hijo Isaac de las leñas, y como realmente vemos que es una representación de la salvación del Mesías. Así sucedió. Él resucitó a los 3 días, murió un miércoles, un 14 de abril de 4029, y resucitó un sábado. Pues celebramos el día del Shabbat, todos los sábados del Shabbat celebramos el día de la resurrección del Mesías. Él no resucitó un domingo, él resucitó un sábado, un 17 de abril, un sábado, 17 de abril de 4029. Por eso que celebramos su fiesta solemne. Es una fiesta solemne que celebramos a nuestro Dios Yahweh. Que su amor sea eterno en el corazón de cada uno de ustedes que escuchan su palabra. Oigan y ábranle su corazón. Que cada uno sienta que realmente las palabras de un siervo de Él son sinceras, conforme a lo que al mandato que Él nos ha dado a todos sus siervos. La única salvación es la nación de Israel. La única salvación es que todos nos insertemos a la nación de Israel. No se dejen engañar
por todos esos falsos predicadores que nos hablan de religiones, pero no nos hablan de la verdad. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Abba Yahweh. Gracias por haber permanecido aquí, escuchándonos la verdadera palabra de nuestro Padre amado Yahweh. Con todos ustedes, Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones. Amén.